dentro de lo que hemos estado desarrollando en la vamos a desarrollar lo que viene a ser la psicología y la psicopatología de la psicomotricidad, ¿ya? Esta es nuestra agenda. Vamos a definir qué es psicomotricidad, los componentes de la psicomotricidad, áreas cerebrales implicadas, cómo hacemos la evaluación de una psicomotricidad normal, luego lo que es la psicopatología de la psicomotricidad, la clasificación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, las alteraciones cuantitativas en más y en menos, las cualitativas de cualidad de la propia vivencia de la psicomotricidad, las alteraciones iatrogénicas. Conversamos en la anterior clase, me recomendaron que podamos comentar conclusiones y puntos clave y una última viñeta clínica para tratar de consolidar el aprendizaje, ¿ya? Entonces, antes de conocer lo anormal, vamos a conocer lo normal. Acá definimos, digamos, como psicomotricidad. Recuerden, chicos, que anteriormente había una división dicotómica respecto a lo que era el funcionamiento psicomotor y el funcionamiento neurológico. Aún todavía en algunos textos todavía persiste esa división, pero ustedes se van a dar cuenta que tanto la expresión y la gestualidad, es decir, nuestros movimientos, nuestra mímica facial y lo que conlleva, digamos, la entonación, la prosodia y la cadencia en nuestro lenguaje, dependen única y exclusivamente también de ciertas funciones psíquicas. Específicamente, ¿de qué funciones psíquicas? De la afectividad y de la cognición, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a hablar de motricidad. Motricidad tiene que ver a lo exclusivamente neurológico y muscular. Esto depende del sistema nervioso central, ¿correcto? Y la función muscular y neurológica puramente física. Pero se van a dar cuenta que entre ambas se intersecan. Es decir, va a haber trastornos puramente neurológicos que tienen expresión psicopatológica y va a haber trastornos puramente psiquiátricos que tienen expresión neurológica, ¿sí? Entonces, en esta parte vemos la psicopatología y en otra parte la neurología. Ahora, muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que el ser humano va a expresar mucho más a través de su lenguaje y los matices de sus movimientos corporales que incluso el mismo lenguaje verbal. Entonces, la forma de exteriorizar un conflicto o el sufrimiento de un individuo se hace a través de la psicomotricidad. Y esto es probablemente lo más importante dentro de la psicopatología general que estamos estudiando ahora. De todas las funciones psíquicas, la función psíquica más objetivable viene a ser la psicomotricidad. Se van a dar cuenta la gran inmensidad de signos que tenemos en toda la descripción, ¿ya? Entonces vamos a hablar de una actividad motora general, de la expresión facial, del contacto visual que hace el individuo y las características propias del lenguaje, que tienen que ver con la prosodia, la cadencia y la entonación del mismo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, había, como les decía, una antigua dicotomía entre lo psiquiátrico y lo neurológico, pero en esta parte hay se difumina esto, es decir, siempre hay un componente, hay una base estructural. Se van a dar cuenta que hay dos dimensiones en las siguientes diapositivas, una base estructural que tiene que estar preservada para que la función se dé. Es decir, por ejemplo, la vía extrapiramidal tiene que estar preservada para que existan los movimientos de postura, por ejemplo. Y en la psicomotricidad solamente se hablaba de psicopatología. Entonces, hay mecanismos fisiopatológicos compartidos total o parcialmente. Entonces, los síntomas psicopatológicos, ya lo hemos dicho a través de la fenomenología, se pueden experimentar de manera subjetiva, para eso sirve la empatía y poderlos caracterizar, y de manera objetiva, y justamente esa es la parte de la psicomotricidad, ¿correcto? Y miren, esto yo les traigo, hasta comienzos del siglo XX, el parkinsonismo, dentro de la enfermedad de Parkinson como síntoma, ¿no es cierto?, era considerado un cuadro psiquiátrico. Después que se descubre que es una degeneración de la sustancia negra a nivel de los ganglios basales, ya se habla de un trastorno puramente neurológico, ¿correcto? Tengan en cuenta eso. Entonces, hay dos componentes, y esto es lo que yo quiero que recuerden dentro de la psicomotricidad. Hay dos componentes de la psicomotricidad, la dimensión expresiva y la dimensión estructural. La dimensión estructural netamente tiene que ver con todo la estructura del sistema nervioso central.
que permite realizar un movimiento, ¿correcto? Y la dimensión expresiva alude al componente relacional. Nosotros, para podernos relacionar, ¿qué utilizamos? Utilizamos el lenguaje y utilizamos también nuestros movimientos, ¿cierto? Y este componente relacional tiene aspectos tanto culturales, así como también aspectos psicológicos y cognitivos de carácter simbólico, ¿correcto? Si yo levanto la voz, es porque de repente puedo estar enojado, ¿cierto? Y esta es la dimensión ontogénica, ¿correcto? Y la dimensión estructural es la dimensión filogenética, es decir, todos tenemos un sistema nervioso central, pero son pocos los animales superiores que tienen un córtex prefrontal que permiten expresar otras cosas más a través del lenguaje. Y esto alude a los signos motores neurofisiológicos y orgánicos. Y es la expresión directa de la alteración de estas estructuras nerviosas, es la dimensión filogenética. Tengan en cuenta eso, ya una dimensión expresiva, que es la ontogénica, y una dimensión estructural, que es la dimensión filogenética. Pero tiene que haber una preservación de la parte estructural para que se pueda dar la dimensión expresiva. Y al momento de evaluar eso vamos a ver qué hay implicancias dentro de esto. Ahora, ¿qué áreas cerebrales están implicadas en la conducta motriz? Ustedes muy bien lo conocen porque han estudiado neuroanatomía. La corteza cerebral tiene un área premotor y motor, ¿no es cierto? Y el cerebelo y los ganglios de la base también son muy importantes para el mantenimiento de la postura y el tono muscular, ¿cierto? Entonces, tanto la vía piramidal tiene que ver con los movimientos voluntarios, la vía extrapiramidal como los movimientos involuntarios, y hay vías nerviosas tanto aferentes y eferentes y el aparato locomotor, es decir, tiene que haber una preservación del componente óseo, del componente articular y del componente muscular, ¿correcto? Y va a haber circuitos que van desde los ganglios basales, donde está el cuerpo estriado, hacia la corteza cerebral. Va a haber también circuitos estriatolímbicos que tienen que ver más que todo con el componente afectivo del movimiento, ¿correcto? El sistema límbico tiene que ver con la parte afectiva y tienen que ver con la función tanto cognitiva y afectiva que afecta la psicomotricidad. Por eso, por ejemplo, hay alta frecuencia que existe entre la enfermedad de Parkinson y la depresión clínica, ¿correcto? No todo paciente que tiene enfermedad de Parkinson tiene depresión. Entonces, estas son las áreas cerebrales, la corteza premotora, la corteza motora, y los diferentes lóbulos. La percepción también está integrada y la planificación del movimiento. Entonces, esta corteza primaria motora, ustedes conocen cómo se llama este homúnculo. Homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Es el homúnculo de Penfield que permite la distribución de la sensibilidad y de los movimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que tenemos mayor sensibilidad en el primer dedo de la mano? Justamente es por esta distribución. Correcto. El cerebelo y los ganglios basales permiten establecer conexiones neuronales con la corteza premotora y motora, y justamente acá el tálamo es una estación intermedia que va a mediar justamente la función tanto cognitiva y la función afectiva, ¿correcto? Entonces, porque ya esto les estaba explicando, ¿no es cierto? Cerebelo permite la postura, permite la marcha, la uniformidad del movimiento y el equilibrio, y además coordinar un movimiento, ¿sí? Entonces va a haber alteraciones como por ejemplo la corea de Huntington o algunas enfermedades degenerativas cerebelosas que conllevan alteraciones de la marcha y también alteraciones en el movimiento, y ustedes lo van a ver específicamente en neurología. ¿Correcto? Miren, un varón de 68 años presenta temblor de reposo, rigidez progresiva desde hace años. Durante la entrevista apenas sí realiza algún gesto facial, hipominia o cara de máscara, lo que le confiere un aspecto realmente triste. Sin embargo, en la exploración psicopatológica de la afectividad no se encuentra estado de ánimo deprimido o anhedoso. Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar que un paciente con enfermedad de Parkinson pueda desarrollar depresión, la puede desarrollar, pero se dan cuenta cómo hay ahí en este punto esa dicotomía, ¿no es cierto?, entre el componente de la alteración a nivel del cuerpo estriado y los movimientos, ¿no? El paciente tiene una alteración de la afectividad,
por tener de repente alteraciones psicomotrices que nos pueden hacer pensar, no. Entonces, esto nos hace pensar nuevamente que la exploración psicopatológica tiene que ser integral. Si yo no hago una evaluación y solamente por estos signos puedo decir que el paciente está deprimido, pues estoy en un grave error, ¿cierto? Listo. Ya, entonces, ¿cómo vamos a evaluar la psicomotricidad? Es frecuente, chicos, que exista asociado a síntomas motores neurológicos, síntomas psiquiátricos, es decir, síntomas psicopatológicos. Entonces, antes de poder iniciar la evaluación, tenemos que hacer un examen neurológico para descartar cualquier tipo de alteración neurológica, ¿sí? Entonces vamos a evaluar primeramente expresión facial, que permite transmitir la afectividad a través de empatía, seguridad. Muchas veces esto lo hacemos en la evaluación de la apariencia y la actitud hacia el examinador. Voy a valorar la fascia del paciente, ¿correcto? Y esto se hace a través de la mímica facial y tiene que existir pues una congruencia ideativa, es decir, entre el contenido del pensamiento y lo que expresa a través de su mímica facial del paciente. Si el paciente nos dice te odio y se ríe con una sonrisa de oreja a oreja, hay una incongruencia ideativa mímica, ¿correcto? Entonces, luego tenemos que valorar las características del habla. Y esto es netamente el componente afectivo y el componente cognitivo que influye sobre la producción del lenguaje. Valoremos las cualidades del lenguaje: velocidad, volumen, latencia de respuesta y calidad general, además de la prosodia, el ritmo, ¿correcto? El lenguaje también se ve afectado por tanto la afectividad, así como también por la cognición. Si yo tengo pensamientos negativos, ¿no es cierto?, o tengo ideas suicidas, ¿cómo va a estar probablemente mi lenguaje? El volumen va a estar más bajo, ¿correcto? Y eso hay que evaluarlo. ¿Sí? La segunda parte de las características del habla y la motórica general. Al hablar de motórica general, valoraremos los movimientos espontáneos del paciente ejecutados tras órdenes, así como también sus posturas y sus hábitos, ¿correcto? Incluye la valoración de la psicomotricidad en diferentes contextos. La psicomotricidad, chicos, por el componente afectivo y cognitivo, tiene que estar adecuado al contexto. Yo, por ejemplo, en este momento no voy a empezar a patear las mochilas de sus compañeros, ¿no es cierto? ¿Es adecuado al contexto o no es adecuado al contexto? ¿Sí? Pues ahora que ya conocemos la parte anormal, ¿correcto? La parte normal, vamos a conocer la parte anormal. Entonces, esto es algo muy importante que yo quiero que tengan en cuenta, la clasificación de los trastornos de la psicomotricidad, porque hay múltiples clasificaciones, pero probablemente la más útil desde el punto de vista pedagógico y didáctico es esta, ¿sí? Ahora, siempre recuerden que la conducta motora tiene que tener una interacción adecuada con la experiencia afectiva y la experiencia cognitiva. Si no, vamos a hablar de una disociación, como hemos visto, ideativa mímica o una disociación ideativo-motora, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, vamos a valorar tanto la expresión, la coordinación y el control. Entonces, vamos a hablar de alteraciones cuantitativas. Al hablar de alteraciones cuantitativas, chicos, hablamos de alteraciones en más o en menos, es decir, mayor movimiento o menor movimiento. Ahí hablaremos de la agitación psicomotora, la inquietud psicomotriz, y hablaremos también del retardo psicomotor, de la inhibición psicomotora. Las alteraciones cualitativas, que tienen que ver con cualidades características de algunos movimientos. Aquí están, por ejemplo, los manieirismos, las estereotipias, los tics, el temblor, y finalmente las alteraciones iatrogénicas. Y al hablar de alteraciones iatrogénicas, vienen a ser alteraciones que conllevan justamente el uso de algún tipo de medicamento que altera alguna vía de la dimensión estructural y que se expresa a través de una alteración a nivel psicomotor, ¿sí? En menos vamos a hablar de la inhibición psicomotora y de un síndrome que es la catatonía. En más vamos a hablar de la agitación psicomotriz, la hiperactividad y la inquietud psicomotora. En la parte cualitativa, maneirismos, estereotipias, el temblor, las convulsiones, los tics,
y algunos otros trastornos cualitativos que les voy a explicar. Y finalmente las alteraciones iatrogénicas. Esto es lo que yo quiero que recuerden. Las alteraciones iatrogénicas, existe una correlación temporoespacial entre la administración de algún tipo de medicamento y el desarrollo de la alteración psicomotora, ¿correcto? Ahí hablamos de la disinesia tardía, que es a largo plazo, por eso tiene el término de tardía. Hablamos de la distonía, que en la mayoría de veces es aguda, la caticia, ¿correcto? Y finalmente el parkinsonismo o el síndrome neuroléptico maligno. Entonces vamos a ir desarrollando. Yo quiero que recuerden esta clasificación, al igual que en afectividad hemos visto alteraciones de las emociones básicas, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones del afecto. Igual, de esa manera uno aprende de mejor manera y de manera más estructurada las alteraciones. ¿No? Entonces esto era lo que yo les decía. En este medio se intersecan, hay enfermedades neurológicas de los movimientos con síntomas psiquiátricos, la corea de Huntington, las demencias subcorticales, depresión en síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no es cierto? Trastorno obsesivo compulsivo, la enfermedad de Parkinson, depresión, demencia, y también hay enfermedades psiquiátricas con signos neurológicos psicomotores, la esquizofrenia, catatonía, maneirismos y soft signs. Vamos a hablar de los síntomas neurológicos menores, trastorno conversivo, pseudoconvulsiones y parálisis motoras, y la manía y la catatonía. Entonces la psicopatología se va a presentar en esta intersección, ¿no? Tanto en trastornos neurológicos así como en trastornos psiquiátricos, con interacciones bidireccionales. ¿Sí? Recuerden por favor eso. Es decir, esa antigua dicotomía en que la parte motora neurológica está a un lado y la parte netamente psicológica del movimiento está por otro lado, eso ya se ha difuminado, no sigue. Entonces vamos a hablar de las alteraciones cuantitativas. Las alteraciones cuantitativas, la más importante es la agitación psicomotriz. Es el trastorno psicomotor más frecuente y es un síndrome, chicos. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la actividad motora, se incrementa la gestualidad, hay mayor cantidad de movimientos, y la agitación psicomotriz viene a ser una alteración a nivel de los movimientos que no conlleva un objetivo. El paciente, por ejemplo, puede patear, puede tirar cosas, pero no hay un objetivo en el movimiento, ¿correcto? Y en muchas oportunidades se le llega a llamar furor, ¿no? Puede agregarse, por supuesto, a esta agitación psicomotriz conductas agresivas o violentas, teniendo en cuenta que la violencia se lleva con el objetivo de hacer daño a otra persona, ¿correcto? Y es un síntoma inespecífico, como les decía, son movimientos desorganizados que no tienen un objetivo al final. Por ejemplo, un paciente es traído por la policía al servicio de urgencias por alterar el orden público, ingresó a la iglesia de su distrito y agredió al párroco principal, además de lanzar todo lo que se venía a su paso, empujar a los feligreses y al final coger una Biblia e indicar que era el nuevo Mesías. ¿Ya? Eso es una agitación psicomotora, no hay ningún objetivo en los movimientos, ¿correcto? Luego tenemos la inquietud psicomotora, por eso hablamos de alteraciones cuantitativas. La inquietud psicomotora tiene menor graduación que la agitación psicomotora. Hay un aumento general de la actividad psíquica y motora, pero es más observable a través de un estado de ánimo de desasosiego interno o de ansiedad. En los cuadros de ansiedad hay muchas veces inquietud psicomotora y está más asociado a los estados de ansiedad. Son similares, es muy similar a la agitación psicomotora, pero no hay ese descontrol del movimiento, ¿correcto? Un paciente, luego de haber sido víctima de un asalto en la unidad móvil donde se desplazaba, llega traída por la policía al hospital. En la sala de espera no puede quedarse sentada, está temblorosa, se mueve de lado a lado y a cada momento pregunta en qué momento le toca su atención. Se dan cuenta, no llega a la desorganización de una agitación psicomotora, ¿correcto? Y luego vamos a hablar de la hiperactividad. El paciente realiza múltiples acciones en un corto periodo de tiempo. La falta de un objetivo aparente ya sería un signo de gravedad, pero esto es clásico en quienes, en los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Un niño con trastorno de atención e hiperactividad, si está por ejemplo aquí en la clase, de repente le jala el pelo a una de sus compañeras, le voltea el celular, después le llama la atención, por ejemplo, los lentes de Miguel y le saca sus lentes, después vas a
atrás cierra la puerta, de ahí viene adelante y empieza a jugar con la computadora. Se dan cuenta que cambia, pero cuando falta un objetivo ya es un signo de gravedad. Y miren, es el equivalente motor de la distraibilidad y la fuga de ideas. La hiperactividad también está muy presente en los pacientes que tienen manía, ¿correcto? Asociado a la distraibilidad. Los padres de un niño de 7 años son llamados por la profesora del colegio, indican que el niño no puede permanecer en su carpeta. A cada momento se mueve y se distrae con el más mínimo, incluso el vuelo de una mosca. Interrumpe a su profesor y luego busca un juguete o lo utiliza un rato y va por algún lapicero de color que lo distrae. ¿Correcto? Y luego vamos a ir al otro polo, a la inhibición psicomotriz, donde prácticamente hay pérdida de movimiento. Anteriormente se utilizaba este término de bradicinesia, es decir, disminución de los movimientos. Entonces hay un retardo, hay una lentitud respecto a la conducta psicomotora y también se presenta una dificultad de expresar y ejecutar las acciones a través de los movimientos. Entonces, tanto los deseos, las órdenes, las iniciativas están disminuidas, ¿no es cierto? Tanto en la actividad existe un retraso en el inicio, la ejecución y la finalización. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos visto en el componente volitivo, en las alteraciones afectivas, según que vimos abundia, la falta de voluntad, y también hemos visto apatía, la falta de motivación. Entonces el paciente va a tener facies hipomímica, va a tener un pensamiento enlentecido, bradisiquia, y va a haber también un mayor tiempo de latencia de respuesta hacia los estímulos. Y el paciente mismo refiere una sensación subjetiva de que se siente lento su pensamiento y siente lento sus movimientos. Y la cinesia netamente es un término que se utiliza más que todo en la neurología, ¿ya? Es el grado extremo donde prácticamente el paciente no tiene ningún tipo de movimiento y también no tiene esa imposibilidad para poder iniciar un movimiento, ¿ya? En la cinesia. Porque van a ver que en un momento les voy a hablar del mutismo asinético y luego hablamos del retardo psicomotor. Entonces, en el retardo psicomotor hay una inhibición psicomotora, pero acompañada de ¿qué? Hipomimia o amimia facial y el clásico caminar cansino de un paciente deprimido, los hombros caídos y la marcha arrastrante, ¿sí? Entonces, es un término usado para describir más que todo la lentitud del movimiento, pero no debido a alguna alteración neurológica, ¿correcto? Y luego vamos a hablar del estupor. El estupor, chicos, es un término que lo vamos a ver en la alteración de los niveles de conciencia, pero también lo vemos en la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque en el estupor se pierde justamente la actividad relacional. Es un grado extremo de inmovilidad, un término equivalente a cinesia, pero se suprime la actividad motora espontánea expresiva y la respuesta mínima a estímulos. Clásicamente, ¿cuál es el ejemplo de un paciente con estupor? Es un paciente que está en su cama, no responde a los estímulos, pero todavía tiene el nivel de conciencia no se ha alterado completamente, pero puede seguir con la vista algunas cosas. Pero hay también pérdida de el lenguaje, hay mutismo, ¿correcto? Y además hay cierto compromiso del nivel de conciencia y el mutismo. El individuo es un paciente que está indiferente y parece que no se da cuenta de todo lo que le sucede a su alrededor, ¿correcto? Y muchas veces se expresa a través de una sensación de perplejidad y se produce la ausencia de la función de relación. Tiene que ver mucho con la apatía, ¿correcto? ¿Sí? Esta es clásicamente una fase de un paciente con estupor. ¿Sí? Y luego vamos a ver la catatonía. Vamos a ver la catatonía y la parálisis o paresis. La parálisis o paresis, chicos, tiene que ver más que todo con una alteración a nivel de la dimensión estructural de la psicomotricidad. Es decir, hay una lesión cerebral y se pierde el tono muscular. Ustedes van a ver cuando estén llevando semiología neurológica, síndrome de primera neurona, síndrome de segunda neurona, parálisis, ¿no es cierto? Y se pierde el tono muscular. Entonces, característicamente, la cinesia y la bradicinesia alude al área psicomotriz.
Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aún todavía hay esa intersección entre la sintomatología y entre los términos, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de un síndrome. Yo quiero que recuerden esto, en las conclusiones también hemos puesto esto. La catatonía, chicos, es un síndrome que tiene signos y síntomas. No es un signo específico, la catatonía es un síndrome descrito justamente por Calbaum, y es un síndrome asociado a inmovilidad extrema, hay asinesia, postura fija, hay rigidez muscular, es decir, resistencia al cambio de postura, además de indiferencia al entorno, estupor. El paciente, ¿cómo está? No emite lenguaje, tiene mutismo, está inmóvil, tiene asinesia, tiene la mirada perdida, hay hipomimia y muchas veces adopta posturas extrañas. Catalepsia, que ya les voy a explicar qué es la catalepsia. Flexibilidad seria. ¿De dónde viene flexibilidad seria? ¿De dónde viene serios? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde viene serios? Hay en las iglesias, ahí frente a los santos. Sí, ya el sigue de qué está hecho, de parafina. Y tú, por ejemplo, cuando tú calientas una vela, le puedes dar una forma específica, ¿no? Y de ahí viene la flexibilidad. Es decir, tú agarras a un paciente, le levantas el brazo, le pones el brazo así, y el paciente se queda ahí. Eso se llama flexibilidad, sí. Ya de ahí viene el término. ¿Quedó entendido, no es cierto? ¿Ya? Y la catalepsia es adoptar un movimiento antigravitatorio en contra de la gravedad, ¿correcto? Pero que es incómodo para el paciente. Es lo que le pasaba al Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Cuando le daba su chiquillo. ¿Sí? ¿Han visto? Si de repente han visto, se quedaba así, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Carl Ludwig Calbaum es el que describe justamente la catatonía. Entonces, lo que yo quiero que recuerden, cuando yo les pregunte en el examen, les pongo un caso clínico donde el paciente tiene mutismo, tiene asinesia, tiene flexibilidad seria, tiene catalepsia, tiene hipomimia, no me van a poner catalepsia, sino me van a poner catatonía, ¿correcto? Catatonía, ese es el término catatonía, ¿correcto? Ahora miren, la catatonía es un síndrome asociado a diferentes signos. La catalepsia, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? El paciente adopta una postura forzada, incómoda o antigravitatoria y no se puede recuperar de la posición original, ¿correcto? Es decir, la catalepsia adopta una postura el paciente, pero no se puede recuperar de la posición original. Y eso a diferencia de el negativismo, que es también está dentro de el grupo de la catatonía. El negativismo es una actitud de oposición a cualquier movimiento que se le ordene al paciente. Por ejemplo, yo a su compañera, ¿cómo te llamas? A María Fernanda le digo que me dé la mano, no me da la mano. Ya, eso sería un negativismo. ¿De qué tipo? ¿Activo o pasivo? A ver, ¿activo o pasivo? Pasivo, ¿no es cierto? De que le digo que me dé la mano, no me da la mano, pero le digo que me dé la mano y esconde la mano, es un negativismo activo, hace lo contrario, negativismo. Miren, un paciente siendo evaluado mostró las siguientes respuestas. Cuando se le pidió que se ponga de pie, se sentó. Cuando se le pidió que camine, se detuvo. Cuando se le pidió que le dé la mano al médico, la escondió al examinador. Usaba el extremo posterior de una llave para abrir una cerradura. Intentaba escribir con el extremo equivocado de un bolígrafo. Vertía agua en el suelo en lugar de una taza. Y al acostarse dormía al borde del colchón o con los pies en la almohada. ¿Se dan cuenta? Eso es negativismo, ¿correcto? Pero está dentro de toda esta serie que nosotros denominamos serie catatónica, ¿correcto? Y, como les decía, el estupor también está dentro de esto, ¿no? Ya lo hemos dicho, el estupor es prácticamente ausencia de la función relacional, no hay una respuesta a estímulos externos. El paciente está echado, ¿correcto? Y no responde. Uno de repente le hace una maniobra dolorosa y no responde. Simplemente en el estupor el paciente puede tener parpadeo, pero no responde. Tiene mutismo, tiene hipomimia, ¿correcto? Y no responde a los estímulos.
y tampoco hay movimientos de relación. El problema del estupor es cuando se asocia a la falta de los instintos, es decir, alimentación y ingesta de agua, ¿correcto? Hace poco hemos tenido en el servicio un paciente con una esquizofrenia catatónica, que al inicio sí estaba bastante catatónico, ¿sí? Y la flexibilidad seria es que yo al paciente le impongo un movimiento. Yo, por ejemplo, a alguno de sus compañeros, ¿cuál es su nombre? A Mateo, por ejemplo, le levanto el brazo, se lo doblo y se lo pongo acá atrás, y se queda ahí. Eso es flexibilidad seria. Y si se queda ahí, el hecho de que se quede el brazo ahí, eso se denomina catalepsia. ¿Sí se dan cuenta, no es cierto? La gran diferencia. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, uno lo está moldeando como si fuera una figura de cera. De ahí viene el término flexibility seria, ¿no? De la parafina con la que utilizan para desarrollar o elaborar velas, ¿no es cierto? Y los ecosíntomas, acá nos referimos como ecosíntomas. Repetición, ¿se acuerdan que había un pensamiento perseverativo? En los ecosíntomas, el paciente repite las palabras, repite las acciones, repite la mímica facial o incluso repite palabras. Al repetir los movimientos hablamos de copraxia, al repetir las palabras hablamos de colágeno, al repetir la mímica facial hablamos de la repetición de la ecomimia, repetición automática de gestos, y la berbigeración, repetición sin sentido de palabras o frases, pero realizados por un agente externo. El médico evalúa. Yo, por ejemplo, le digo a su compañera, yo, por ejemplo, levanto mi brazo, ella también levanta su brazo. Yo hago esto, ella también hace esto. Yo me siento, ella también se siente. ¿Correcto? Esos son ecosíntomas que están dentro de la catatonía. Entonces uno les puede preguntar por la sintomatología o ponerles un caso clínico para identificar catatonía. ¿Sí? Y la catatonía tiene múltiples etiologías que van a variar, chicos, en un continuo, desde pocas características hasta un cuadro completo. Vamos a ir de una catatonía leve a una catatonía maligna, donde se va a agregar rigidez y disautonomía. ¿A qué me refiero con disautonomía? A ver, ¿qué creen que va a pasar con el paciente? Disautonomía vegetativa. ¿Qué controla el sistema nervioso vegetativo? Sudor. ¿Sudor? ¿Qué más? Corazón. Palpitaciones, frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Presión arterial. ¿No es cierto? Temperatura. Entonces, el paciente va a tener disautonomía y finalmente lo que no queremos que suceda es que pueden ir en este continuo al síndrome neuroléptico maligno, donde se eleva la creatininfosfoquinasa y al final se agrega alteración de conciencia. ¿Sí? Y acá es muy importante, si ustedes tienen la oportunidad de ver esta película de Robert De Niro y Robbie Williams, se llama Despertares. ¿Correcto? ¿La han visto? Y se basa justamente en la novela de Oliver Sacks, Despertares, donde Robert De Niro interpreta a un paciente catatónico, donde le empiezan a dar levodopa. Y la levodopa mejora la catatonía. ¿Correcto? ¿Sí? Y las alteraciones cualitativas, recuerden que el temblor es un movimiento oscilatorio, involuntario, rítmico y regular, pero siempre se va a producir en la parte distal del cuerpo en relación a un punto fijo. Y hay tres tipos de temblores, chicos. ¿Y por qué se produce un temblor? Porque hay una contracción alternante entre músculos agonistas y antagonistas. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de temblor. Primeramente, el temblor de reposo. Como su nombre lo indica, es un temblor donde el paciente está sentado. Y es clásicamente el temblor parkinsoniano. Aparece en un segmento del cuerpo en reposo, es lento, tiene 4 a 6 oscilaciones por segundo y es un temblor en contar monedas. ¿Ustedes han visto a un paciente ya con Parkinson? ¿Sí? El paciente con Parkinson pone sus manitos encima del esto y empieza a temblar. Pero cuando hace movimientos tiembla, no tiembla. Por eso este es un temblor de reposo, ¿correcto? Es el clásico. Luego tenemos un temblor postural o de actitud, que este es el que evaluamos cuando hacemos el examen mental. Cuando yo le digo al paciente, estire las manos para ver el temblor en reposo.
Esto es propio de los cuadros de ansiedad y de los cuadros de abstinencia a sustancias psicoactivas. Es un temblor rápido, también se presenta en la ansiedad grave, en la abstinencia al alcohol y también en el hipertiroidismo. ¿Y cómo lo pueden valorar? Agarran una hojita, parten una hojita y le ponen al paciente en las manitos para ver cómo está temblando. Este es un temblor postural o de actitud. ¿Por qué? Porque el paciente está obteniendo una postura, ¿correcto? Y el temblor de acción. ¿A qué se refería un temblor de acción? A ver, cuando yo inicio una acción, empiezo a temblar. Quiero agarrar ese celular y entonces empiezo a temblar y lo hago caer. Y el temblor de acción es propio del síndrome cerebeloso. Cuando hay degeneración cerebelosa, se produce temblor de acción. ¿Correcto? Luego hablamos de las convulsiones. Recuerden, chicos, que las convulsiones se deben a la existencia de un área epileptógena, ¿no es cierto?, a nivel cerebral que descarga, y para que se vuelva generalizada tiene que atravesar la señal toda la corteza, todo el tálamo, y pasar hacia la corteza contralateral, y genera la convulsión tónico-clónica generalizada. Pero no todas las convulsiones tónico-clónicas generalizadas son pues tónico-clónicas generalizadas. Hay crisis de ausencia. Hemos hablado también de la gran imitadora de los síntomas psicopatológicos. ¿Cuál era? Epilepsia del lóbulo temporal. Muy bien. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Entonces, la presentación va a variar en un continuo desde crisis focales hasta las crisis tónico-clónicas generalizadas, que es la que más se observan, ¿no? Con una fase tónica, la fase clónica y finalmente la fase posictal. Esto es muy importante tener en cuenta para diferenciarla de las pseudoconvulsiones o crisis no epilépticas psicógenas, ¿correcto? Que no van a tener la mordedura de lengua, la relajación de esfínteres, ni la amnesia, ni la confusión posictal que tiene normalmente una crisis epiléptica tónico-clónica generalizada. Y acá justamente hablamos, no van a presentar el patrón típico de una convulsión orgánica. Entonces no existe apnea, las convulsiones no son rítmicas, no existe mordedura de lengua ni tampoco incontinencia urinaria, no se producen lesiones por caída. Típicamente el paciente que tiene una crisis epiléptica tiene aura, una tónico-clónica generalizada, y por la fase clónica, correcto, y la pérdida de tono muscular se cae, correcto. Entonces el paciente no se va a caer, pues, porque no va a querer golpearse algo. Hay un desencadenante siempre psicógeno, no hay amnesia posictal, y lo esencial, ¿cuál es? Que cuando le hacemos la evaluación del electroencefalograma no hay alteraciones en el electroencefalograma. Una paciente fue internada en la unidad de neurología aparentemente por un cuadro convulsivo. Sin embargo, en el momento que se evaluaba frente al personal de enfermería en cama, presenta movimientos aparentemente convulsivos. Sin embargo, estos duran más de lo normal, sin fases bien diferenciadas. Además, la paciente recuerda todo lo que pasó mientras tenía la aparente crisis. Posteriormente se pudo averiguar que la paciente sufrió una ruptura amorosa importante con su novio, con el que iba a casarse. Entonces, ¿se dan cuenta? No hay amnesia posictal, pues. Recuerda todo. Porque ¿acaso el paciente es médico? El paciente no es médico, no sabe cómo se produce una crisis epiléptica. En cambio, ustedes sí van a ser médicos y van a poder diferenciar. Pero siempre, al final, hay que hacer este diagnóstico, porque al final un trastorno conversivo, síntomas conversivos, son diagnósticos de exclusión. ¿Ya? Los tics son movimientos anormales involuntarios, que son espasmódicos, repetitivos y rápidos, y altera grupos musculares pequeños, cara, cuello, cabeza, hombros, articulación o de la voz. ¿Ya? Puede haber tics simples como movimiento alternado, o tics completos como, por ejemplo, tocarse la cabeza o tocarse la nariz. ¿Ya? Entonces, parpadeo, carraspeo, movimientos de cuello son tics simples, y los tics complejos son más elaborados. Puede ser saltar, tocar objetos, la coprolalia, la palilalia, la ecolalia, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Los tics, chicos, pueden tener cierto control voluntario parcial y desaparecen durante el sueño, al igual que el temblor propio de la enfermedad de Parkinson, desaparece durante el sueño.
¿sí? Y las estereotipias, esto es algo muy importante. Las estereotipias son movimientos más repetitivos, menos complejos, pero se producen fuera del contexto y la realidad. Por ejemplo, una estereotipa clásica es el niño con un trastorno generalizado del desarrollo que camina de puntillas, o un niño, por ejemplo, que hace estos movimientos en las manos, o se toca cada rato la cabeza. Esos son movimientos estereotipados, ¿correcto? Y son automáticos y no tienen ningún tipo de compromiso afectivo. Puede haber estereotipias simples, frotar, rascar, palmar las rodillas, que son propios de una neurodegeneración en el sistema nervioso central, o las estereotipias complejas, balancearse, darse vueltas, tocar el cabello, juguetear con objetos. Y acá está la gran diferencia entre tics y estereotipias. Los tics no hay intencionalidad, no tienen ritmicidad, no tienen organización, la complejidad es nula prácticamente o escasa. En cambio, en las estereotipias si hay intencionalidad, si hay ritmicidad, si hay organización, y pueden ser algunos complejos, pero se pierde el compromiso afectivo. No hay ningún objetivo en el movimiento del estereotipo. ¿El niño que camina de puntitas tiene algún objetivo? No. ¿Ya? Y esto yo quiero que lo diferencien con el maneirismo. El maneirismo es una corriente pictórica. ¿Quién no ha visto una pintura de corriente maneirista? ¿Sí conocen? ¿No? Ya. Van a ver acá. Entonces, por ejemplo, un maneirismo es que yo le dé la mano a su compañero y haga esto y le dé la mano. O que adopte, digamos, una postura militar. Empiece a hacer esto, ¿no? Tenemos un paciente con mis alumnos que estamos en mi grupo, tenemos un paciente que adopta esas posturas, ¿no es cierto? Que es el rey del servicio. Sí, ya lo conocen, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, pero igual se pierde el significado afectivo del movimiento, pero son movimientos, es como si se estuviera adornando el movimiento. Yo para saludar hago una reverencia. Yo para, digamos, adopto posturas extrañas, ¿correcto? Y son movimientos pomposos o peculiares. Un paciente con esquizofrenia adopta una postura marcial en la sala de hospitalización, alza la mano como quien hace un saludo a la bandera y posteriormente empieza a marchar como un soldado. Al preguntarle por qué realiza eso, él responde, es que fue un gran militar en otra vida. ¿Sí? Y esta es pues la corriente maneirista. Al hablar de corriente maneirista, ustedes ven la gestualidad exagerada en la pintura. De ahí viene maneirismo, ¿ya? Y otros trastornos cualitativos son alteraciones motrices que forman parte de cuadros neurológicos severos. Las mioclonías vienen a ser contracciones involuntarias de músculos específicos. ¿Y en qué cuadro nosotros psicopatológicamente podemos ver mioclonías? Cuando hay hipersensibilidad a ciertos antidepresivos, específicamente IRS. Yo he llegado a ver en mi práctica clínica, chicos, mioclonías asociadas a IRS, específicamente citalopram. Y también hay mioclonías nocturnas asociadas al sueño. ¿A quién no le ha pasado que está durmiendo y la pierna se levanta? ¿No es cierto? Esa es una mioclonía asociada al sueño, que no es patológica, por favor. Pero cuando se vuelve patológica y se vuelve constante, ya tendríamos que pensar en otra cosa. ¿Sí? Y otros trastornos cualitativos, alteraciones que forman parte de otros cuadros neurológicos severos. La corea son movimientos involuntarios irregulares, arrítmicos, como si un paciente sacudiera una extremidad, esa es una corea. Entonces no se puede realizar una contracción sostenida de un grupo muscular y eso hace que el paciente adopte una determinada postura. Entonces afecta extremidades, cabeza y tronco. Y esto es clásico de la corea, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la corea se habla, pues, está la corea de Huntington, está la corea de Sydenham. ¿Saben qué es la corea de Sydenham, no es cierto? Es la asociada a la fiebre reumática, o también conocida como marcha de San Vito, porque se producía en la región de San Vito, en Italia, ¿correcto? De ahí viene el nombre. Y la tetosis son movimientos lentos, sinuosos, contorsivos, similares a una danza, pero son lesiones de los ganglios basales. Si ustedes se dan cuenta, son estos cuadros, tanto la corea, la tetosis, ¿sí? Son cuadros netamente
casi neurológicos, ¿ya? Y el valismo y el hemivalismo, su mismo nombre lo indica, ¿no? Son producidos por una lesión del núcleo subtalámico de Lewis. El paciente tiene movimientos de propulsión. Ustedes conocen, ¿no es cierto?, el deporte de lanzamiento de bala. El paciente hace eso. Ya, valismo es completamente hemivalismo hasta la mitad. Ya, no se olviden de eso. Movimientos con amplitud muy grande, como si estuviera lanzando una piedra o una pelota. La ataxia es justamente falta de coordinación muscular del movimiento voluntario y netamente está asociado por lesión cerebelosa con marcha con ampliación de la base de sustentación. Justo ahora en el servicio tenemos un paciente con dependencia al alcohol, una encefalopatía de Wernicke y tiene ataxia. ¿Ya? Correcto. Y problemas motores finos. Esto es algo muy importante, esto es algo nuevo en la psicopatología, que son los soft neurological signs o síntomas neurológicos menores. Entonces, para ver este tipo de problemas finos, se los solicita al paciente que sobre su muslo de la mesa durante 20 segundos realice un golpeteo con su dedo índice. Y son signos neurológicos menores o secuenciación de motor alterada, ¿no? Se produce, no permite una secuenciación consecutiva de los movimientos, ¿no? Por ejemplo, se le pide al paciente que coja un lapicero y escribe su nombre y no puede realizarlo de una manera adecuada. Y esto está más asociado a trastornos generalizados del desarrollo. Y acá les traigo un cuadro. Estos son toditos los signos neurológicos menores. Y acá me llamaba la atención al revisar la bibliografía para desarrollar la clase, y acá tenemos el reflejo palmomentoniano. Acá, presencia del reflejo palmomentoniano. Mis alumnos con los que hacemos prácticas hemos visto reflejo palmomentoniano, ¿o no? Y eso conlleva degeneración del córtex prefrontal. La cataplejía, ya hemos dicho, es cuando, recuerden, ¿no es cierto?, una cosa es catalepsia y otra cosa es cataplejía. Plejos es pérdida, ¿no es cierto?, pérdida de tono. En la cataplejía se pierde el tono muscular y esto está asociado a una emoción intensa. Un paciente empieza a reírse y de repente, ¡pum!, se cae al piso, ¿ya? Y también se produce la parálisis del sueño. Hay una debilidad transitoria o incapacidad para moverse durante el sueño, pero cuando esto es consecutivo, hay cataplejía, hay parálisis del sueño, hablamos de un síndrome narcoléptico, ¿correcto? La narcolepsia. Y ya vamos con las alteraciones iatrogénicas, ya para terminar, chicos. Esto se produce con una relación temporoespacial entre la administración de un medicamento, específicamente, recuerden, chicos, medicamentos antipsicóticos de alta potencia. ¿Y cuál es el antipsicótico de alta potencia que más utilizamos en psiquiatría? Es el haloperidol. Recuerden, por favor, eso. Puede producir acaticia. La acaticia es una sensación subjetiva de tensión interna. El paciente no puede estar sentado, no puede estar quieto. Y el paciente, además de eso, describe una sensación subjetiva de nerviosismo o malestar a nivel muscular. Un paciente refería: no puedo quedarme quieto, me estoy saltando de la piel. Se tocaba a sí mismo sin propósito, pellizcaba su ropa, hacía movimientos de balanceo y cambio de posición repetidamente. Al momento de pararse, movía las piernas en su mismo sitio, se paraba y luego se volvía a sentar. Pero esto, la mayoría de veces, se puede confundir con que la agitación psicomotora se esté exacerbando, cuando al final el paciente está desarrollando acaticia, ¿correcto? Pero siempre recuerden, si yo les pregunto esto, tiene que haber una correlación entre la administración de un medicamento, específicamente haloperidol, y el desarrollo. Por eso se llaman en la clasificación alteraciones iatrogénicas, ¿ya? Luego tenemos las distonías, es un espasmo muscular repentino y prolongado, que es bien intenso y le genera bastante una sensación subjetiva de ansiedad intensa al paciente. Porque imagínense, a ver, que yo, por ejemplo, a María Fernanda le digo que le coloquen haloperidol y pasa un momento y se tuerce su cuellito, sus ojitos se van a un lado y empieza a tener protrusión de la lengua. ¿Cómo creen que se va a sentir?
te vas a sentir ansioso, ¿no es cierto? Eso es lo que produce, ¿no? Crisis oculógicas. El mayor riesgo es cuando se produce una distonía faringolaringea, ¿correcto? Porque recuerden que está afectando el sistema intrapiramidal, ¿correcto? Y si hay una distonía faringolaringea, el paciente puede hacer contracción de todos los músculos de la glotis y puede hacer insuficiencia respiratoria aguda. Yo en todo mi tiempo como psiquiatra he visto una vez eso, y específicamente los pacientes varones jóvenes tienen más riesgo del desarrollo de distonía faringolaringea. Trismus, es decir, protrusión es decir, aumento de la contractura maseterina o incluso desviación de la propia mandíbula cuando se coloca la medicación, y si es generalizada incluso puede adoptar el paciente una posición de opistótomos, ¿no es cierto? Similar a lo que sucede en ¿qué enfermedad? En el tétanos. Muy bien. Entonces están asociados a antipsicóticos de alta potencia, en muy poco frecuentes asociados a IRS, y en las crónicas, cuando hay distonía, hay distonías crónicas, porque estas son distonías agudas, y hay distonías crónicas. Las distonías crónicas sí producen rigidez. Y en las distonías crónicas es útil la valoración de la escritura del paciente, porque el paciente va a tener micrografía, ¿ya? Y el parkinsonismo, en el parkinsonismo ya sabemos cuáles son los síntomas del parkinsonismo: bradicinesia, rigidez muscular en forma de rueda dentada. Con mis alumnos en prácticas hemos visto rueda dentada, ¿no es cierto? Hemos visto rueda dentada. Temblor postural, el temblor postural y el temblor de reposo, la postura flexionada y encorvada, la marcha arrastrado propulsivo también se denomina marcha imantada, es como si el paciente estuviera imantado al piso, y el brillo graso de la piel. Y esto es lo clásico en el parkinsonismo, es decir, esto puede ser un efecto secundario, la mayoría de veces agudo, al uso de antipsicóticos de alta potencia.